Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a volver sobre Donoso Cortés y algunos de sus exégetas. En particular me interesa uno de los exégetas más interesantes de Donoso Cortés, que no es precisamente Bellido Morillas, sino Carl Schmitt. El ciudadano Schmitt, como todo mundo recordará, como todo mundo sabe, como todo mundo sospecha, fue miembro de número del partido nazi y defendió en sus numerosos escritos el régimen, si podemos llamarle legal, que inventaron los nazis, del nacionalsocialismo alemán. Sin embargo, tiene una serie de libros muy importantes y muestra una poderosísima influencia de Donoso Cortés. Mucho de lo que nos dice el teórico alemán de la extrema derecha es casi como si lo sacara de las obras de Donoso Cortés. Incluso los enemigos a los que combate Schmitt son en gran medida los mismos a los que estaba combatiendo Donoso. ¿Cuáles son estos enemigos? Y vaya aquí la paradoja, los enemigos de Donoso Cortés son, por supuesto, lo que hoy día se denominaría izquierda, el liberalismo, el centro, la derecha, el socialismo, todos esos son los enemigos de Donoso Cortés. En gran medida también lo son de Schmitt, aunque con las transformaciones del caso, ya que, pues como son movimientos históricos, se van transformando con el tiempo y lo que en principio era derecha, quién sabe por qué motivos termina por ser izquierda y bueno, de pronto tenemos a un montón de teóricos que se dicen de izquierda citando a Carl Schmitt y entre ellos, por supuesto, está Laclau y Muffet y todos los que lo siguen. Citan a Carl Schmitt sin saber, a veces a sabiendas, que Schmitt cita a Donoso y tendrían que saberlo. Bueno, cualquiera que lea la obra de Carl Schmitt encontrará una y otra vez el nombre de Donoso Cortés. Quizá no en el concepto de lo político, pero en un libro que voy a presentar en un momento, sí, en la página 8 del prefacio. Bien, pero quiero comenzar con una cita del Marqués de Valdegamas, ya que parece ser que a muchos les encanta ese señor. Haré varias citas porque hay quien dice que el Marqués de Valdegamas al parecer no toma en cuenta el gran cristianismo, la gran fe que tenía Proudhon. Volveré sobre esto si es que me acuerdo. A lo mejor ni me acuerdo después. Quiero comenzar con esa cita porque es una de esas cosas que lo sorprenden a uno. De pronto, en la educación que uno se ha autopropinado, asistiendo a bibliotecas, rara vez por asistir a cursos en una universidad, pero sí por ir a las bibliotecas a buscar otra cosa, uno encuentra lecturas fascinantes. En el video previo hablé sobre una de esas lecturas que fue Alfred Tarski, una verdadera revolución se ocasionó en mí cuando lo leí. También cuando leí a Carl Schmitt, puedo decir que en ese momento sentí también como una revelación. Obviamente esto que digo puede no importarles. Y tienen razón en que no les importe. Finalmente es algo de una biografía personal. Y bien pueden considerarlo solamente un invento para atraer más suscriptores. Pero bien, sea como sea, vamos a la cita del Marqués de Valdegamas. Es el volumen 3, el volumen 3 de las obras de Donoso Cortés, las que he estado utilizando, las de Ortín de 1900, aquí lo tengo. Ya lo dije en otro video, pero bueno, para los que no quieran ver el otro, no tienen por qué ver todos los videos. Quisiera que todos fueran autocontenidos y aunque vieran nada más uno, con ese salgan o se lleven algo, aunque sea para denostarme. Este es de don Manuel Orti y Lara, es el volumen 3 de 1893, Sociedad Editorial de San Francisco de Sales, Madrid. Bien, esto que voy a leer está en la página 355, corresponde al ensayo El clasicismo y el romanticismo. El clasicismo y el romanticismo. Y aquí voy a recordar otra de las frases, monstruosas frases cuando las pensamos, de Carl Schmitt. En algún lado, preferiré no recordar dónde, pero me parece que en todos lados lo va a decir Carl Schmitt, en todos sus escritos mayores lo va a reiterar de una u otra manera, la política es lo total. ¿Y qué significa que la política sea lo total?
que lo político es lo total. Y eso total significa que lo político está en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. De ahí a la definición del totalitarismo que da Hannah Arendt, estamos casi a un paso. La política, lo político, es lo total, es decir, la confrontación entre modos de vida, que tal es la concepción que tiene Schmitt de lo político, esa lucha se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra alcoba hasta el comedor en donde comamos, a todos. Eso es lo que significa lo político, es lo total. Mientras tanto, creo que eso dice, entre tanto hemos descubierto que lo político es lo total. Me parece que esa es la frase. O mi traducción que hice cuando la leí, porque cuando uno lee, uno va traduciendo en su mente y se inventa la frase, pues ha de ser esa. Y entre tanto hemos descubierto que lo político es lo total. Veamos lo que nos dice el Marqués de Valdegamas y a ver si nos recuerda esta frasecita. Nuevamente, página 355, el ensayo, el clasicismo y el romanticismo en la edición que ya cité. La cuestión que entre el clasicismo y el romanticismo se ventila no es solamente una cuestión literaria, sino también una cuestión filosófica, política y social. Como quiera que las varias literaturas que se han sucedido en los tiempos históricos han sido siempre el resultado necesario del estado social, político y religioso de los pueblos. Lo voy a reiterar porque también quiero que lo correlacionen con algunas de las cosas que nos va a venir a decir González Maestro en las 3000 páginas de su obra La crítica de la razón literaria. A ver si por aquí encontramos también una razón literaria. Lo voy a reiterar. La cuestión que entre el clasicismo y el romanticismo se ventila no es solamente una cuestión literaria, sino también una cuestión filosófica, política y social. Es decir, es una cuestión racional. La cuestión que se ventila entre clasicismo y romanticismo es una cuestión de ideas, es una cuestión racional, no es una cuestión irracional. Porque si recordamos uno de los axiomas de González Maestro, la literatura es racional. El clasicismo y el romanticismo son literaturas, son racionales. Las cuestiones que se ventilan en ellas son cuestiones racionales y esas cuestiones racionales tienen que ver con una cuestión filosófica, política y social. Como quiera que las varias literaturas que se han sucedido en los tiempos históricos han sido siempre el resultado necesario del estado social, político y religioso de los pueblos. La historia de las literaturas va unida como un magnífico comentario a la historia de las revoluciones del mundo. Su estudio se confunde con el de la civilización, puesto que la literatura es el reflejo de la sociedad entera. Ciertamente no cabe dentro de los parámetros que establece González Maestro desde su teoría. Sin embargo, podemos ver un germen de la idea de que la literatura es racional. ¿Por qué es racional? Bueno, lo voy a repetir. La historia de las literaturas va unida como un magnífico comentario a la historia de las revoluciones del mundo. No nos habla siempre Maestro de lo que ocurrió cuando la literatura primitiva, que es la que va ligada a la religión, es, digámoslo así, superada por la literatura sofisticada, la literatura, son cuatro: la literatura primitiva, la literatura sofisticada y la literatura indicativa o crítica, y hay otra, la literatura propagandística. No creo que no es el nombre que da González Maestro, pero son esas cuatro. Una va unida a la religión, otra va unida a las ideologías, otra va unida a la sofistería y otra va unida a la razón. La historia de las literaturas va unida como un magnífico comentario a la historia de las revoluciones del mundo, al paso de la religión, de la religión a la ideología, de la ideología a la ciencia. Su estudio se confunde con el de la civilización, puesto que la literatura es el reflejo de la sociedad entera. Bueno, los marxistas harán un comentario también a esto que está diciendo el Marqués de Valdegamas. También para cierto Lukács, para cierto Lenin, la literatura va a ser un reflejo de la sociedad de la que emerge.
yo la consideraré bajo este punto de vista en una serie de artículos. Hasta aquí el Marqués de Valdegamas, me gustaría seguirlo, seguiré con esto en otro momento porque quiero llegar a los otros comentarios que les prometí. Bien, este texto del Marqués de Valdegamas, no crean que me surgió de mi gran amor por la literatura hispánica. Realmente el amor que pueda tenerle a esa literatura me surge de haber visto a González Maestro. Anteriormente a él, lo único que había leído con real gozo y solaz era a Quevedo, a Mariano José de Larra, a Jovellanos, a esos. ¿Cómo llegué a Donoso Cortés? Bueno, como les dije, se llega a él leyendo a quienes lo leen. Y aquí tengo uno de esos que lo leyó. Disculpen. Es este señor, este libro que se llama Romanticismo Político de Carl Schmitt. Romanticismo Político de Carl Schmitt. Esta es una traducción de Guy Oakes. En la página 8 de el prefacio, y lo quiero leer, porque este libro, Romanticismo Político, es un comentario a eso que nos ha dicho Donoso ahí. A eso me refería al principio cuando decía que prácticamente la obra de Schmitt viene a ser un largo comentario a Donoso Cortés, en el mismo sentido que se dice, creo que lo dijo Whitehead, la filosofía occidental es un largo comentario de Platón. Aquí no tenemos a Platón, tenemos a Donoso Cortés. Vamos a donde lo cita Schmitt, precisamente en el mismo contexto, porque en este libro Schmitt va a hablar exactamente del mismo tema que está hablando Donoso Cortés, el romanticismo, esa plaga para estos autores, que es el romanticismo, el monstruo de tres cabezas, el monstruo de tres cabezas. ¿Cuáles son las otras dos cabezas? Oh, bueno, ahorita se las voy a decir. Una de las cabezas de ese monstruo que surge con las revoluciones es precisamente el romanticismo. Yo creo que se pueden imaginar cuál es el otro monstruo, las otras dos cabezas. Aquí lo dice muy claramente Schmitt, el romanticismo en la página 6. Todavía no llegamos a la cita de Donoso. El romanticismo es la antítesis del racionalismo y de la ilustración. Muy bien, vamos a lo que les dije. Incluso durante el periodo de la Restauración, el romanticismo entra en esta secuencia de la Reforma y la Revolución. Esas son las otras dos cabezas. El romanticismo, la Reforma y la Revolución. La Revolución nos dio las ideologías de izquierda, de derecha y de centro. Y el romanticismo viene dado por la literatura. Y finalmente la Reforma nos viene dada por el cisma de Lutero. Son las tres cabezas de ese monstruo: la Reforma, la Revolución y el romanticismo. Entonces yo me imagino que será muy demoníaco aquel que sea a la vez protestante, socialista y romántico. Ahí el monstruo, el protestante, socialista y romántico. Bueno, según estos señores, algunos pueden llegar a creer que yo soy una especie de seguidor de estas personas. Yo solamente expongo sus ideas porque se me hacen interesantes y que nos echan luz sobre la situación presente. Igual pueden decir que yo soy un socialista, romántico, seguidor de alguna secta cristiana. Esa sería la creencia que puedan tener, no importa qué creencia tengan. Bien, entonces, la lectura del fragmento. Incluso durante el periodo de la Restauración, el romanticismo entra en esta secuencia de la Reforma y de la Revolución. En ese tiempo, todos los buenos pensadores, liberales tanto como contrarrevolucionarios, estaban bien conscientes de la conexión muy cercana que existía entre los movimientos políticos sociales y los movimientos literario-artísticos. Donoso Cortés también discute esto en términos casi axiomáticos en su ensayo sobre el clasicismo y el romanticismo.
Él denomina literatura a una reflexión de la sociedad como un todo. Vean cómo concibe Smith la literatura según Donoso Cortés. Él llama a la literatura una reflexión sobre la sociedad como un todo. Es decir, la literatura es racional. La literatura es racional porque es una reflexión sobre, aquí lo dice Schmidt, la sociedad como un todo. Para reflexionar sobre la sociedad como un todo, como una totalidad, pues necesitamos conceptos racionales. Y esa es la idea que van a tener estos dos autores. Y ve que el arte no puede permanecer el mismo cuando las instituciones sociales y los sentimientos cambian y son eliminados por una revolución. Para él, la cuestión no es nunca una cuestión puramente literaria. Al contrario, es siempre filosófica, política y social al mismo tiempo. Racional, pues. De eso nos va a hablar Carl Schmitt en este libro. Va a estar de acuerdo con Donoso Cortés, va a estar de acuerdo con todos los pensadores de la contrarrevolución, va a estar de acuerdo en oponerse a ese monstruo de tres cabezas. Obviamente ese monstruo de tres cabezas pues ya lo tenemos encima. Algunos estarán felices, creerán que cabalgándolo lograrán la reforma de la sociedad. Otros ni siquiera se darán cuenta de lo que está ocurriendo. Bien, vamos a las últimas dos recomendaciones. Mencioné que hay extraños vasos comunicantes entre las doctrinas de Donoso Cortés, pensador contrarrevolucionario de la España católica y todavía un poco imperial, aunque el imperio ya se estaba disolviendo, y Carl Schmitt y ese imperio que nunca llegó a existir, que fue el imperio nazi, y los pensadores de la izquierda estructuralista francesa, como estos que ya presenté alguna vez, hegemonía y estrategia socialista. Bueno, cuando lo veo este libro, inmediatamente me descubro a mí mismo que lo leí bastantes comentarios, aquí lo tengo anotado, pongo todas sus definiciones, definición de ideología, por ejemplo, lo que nos dice aquí lo pongo porque aquí lo puse yo, definición de ideología, definición de sujetos políticos, y va, como esta es una teoría, pues a final de cuentas pues tiene definiciones, y yo trataba de aprenderme esas definiciones. Dice en la página 67, esta es la edición de Verso, la segunda edición de Verso, ¿de qué año? Del 2001, lo he de haber leído por 2002, 2003. La ideología no se identifica con un sistema de ideas o con la falsa conciencia de los agentes sociales. Es un organismo relacional que está acuerpado en instituciones y aparatos que a su vez involucran a un bloque histórico alrededor de un número de principios básicos articulatorios. Un bloque histórico y todas esas cuestiones de este libro. Y por supuesto, aunque aquí no lo mencionan, toda la teoría del populismo de Laclau es no otra cosa que una reformulación de las ideas de Schmitt. Lo que ellos llaman el antagonismo irreducible, el antagonismo que no desaparece y que critican en las versiones dogmáticas del marxismo. El marxismo, en la medida en que es hegeliano, nos habla de que habrá un momento en que se agote el antagonismo, inspirados en Schmitt y por lo tanto en Donoso Cortés. Estos autores, Laclau y Mouffe, nos van a decir que el antagonismo es ineradicable y con ello ya están en la idea de que lo político es lo total. Lo político es lo total. Lo reencontramos en estos pensadores de la izquierda que hoy día por todos lados pulula. Y el último libro, para que se informen de Carl Schmitt, es otro libro que cuando lo veo me gustaba rayarlos. Este libro es de 2004, Duke University Press. En esos años yo no sé qué leía, puras cosas de estas. Debía haber leído más matemáticas y menos de esto, pero bueno. Se llama Fallo Constitucional, Carl Schmitt en Weimar, de Helen Kennedy, Duke University Press, ya dije el año. Es un buen libro, nos narra cómo es que Carl Schmitt triunfa sobre Max Weber en el Weimar de esa época. Como todos saben, Weimar cayó. Muchas gracias.